22 Verben, die du auf Deutsch kennen solltest. Hallo, mein Name ist Anja y en este video vamos a ver los 22 verbos que tienes que saber en alemán. Este video forma parte de una serie de 3 videos en total. Esta primera parte es sobre los verbos, otro video va a ser sobre adjetivos y el último es sobre 22 palabras que tienes que saber porque forman parte del slang alemán. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete aquí a este canal y activa también la campanita para que te llegue también la notificación. Muy bien, ahora vamos a empezar con los 22 verbos que usamos mucho en alemán y por eso también deberías conocer estos verbos. A veces es muy difícil, ¿no? Porque vemos muchísimas palabras y no sabemos, ¿realmente es relevante este verbo? ¿Me lo debería aprender? ¿Sí o no? Esos 22 sí los deberías conocer y deberías saber también cómo conjugar estos verbos. En este video no vamos a ver la conjugación, sin embargo te voy a decir cuando es un verbo irregular. Ok, empezamos con la primera categoría que son verbos básicos que se aprenden en las primeras sesiones, que es muchas veces para presentarse. Bueno, vamos a ver. Verbo número 1, haben, tener. Esto sí, lo tienes que saber, es súper irregular, pero tienes que aprenderte la conjugación de este verbo. Número 2, sein, ser y estar. Número 3, heißen, llamarse. Este verbo es importante para poder decir tu nombre o también el nombre de tu mascota, de tu hermana, tu hermano, tus amigos, quien sea. El siguiente verbo que también forma parte de esta categoría básica, kommen. Con este verbo puedes decir de dónde eres. Zum Beispiel, por ejemplo, ich komme aus Deutschland. 2 verbos más que forman parte de tu presentación son arbeiten y studieren. Arbeiten quiere decir trabajar. Zum Beispiel, ich arbeite als Deutschlehrerin. Als es la preposición que usamos cuando quieres decir tu profesión. También puedes decir el nombre de la empresa, ahí la preposición sería bei. Ich arbeite bei Zalora. Ojo aquí con la pronunciación, tenemos después de la A la letra R, pero cuando R sigue después de una vocal, casi no la pronunciamos. Escucha otra vez. Arbeiten. Y el otro verbo que te decía, studieren, estudiar. Ojo aquí. Tenemos ST, entonces ahí la pronunciación es como SHT, studieren. Y ahí puedes decir, ¿qué es lo que estudias? Ich studiere Biologie, zum Beispiel. La siguiente categoría son verbos modales. Ahí tenemos varios verbos, sin embargo, te quiero decir los 2 que son muy importantes porque los usamos mucho. El primer verbo es können. Eso lo usamos mucho cuando hablamos de la modalidad de poder hacer algo. Kannst du Deutsch sprechen? Können. Súper irregular, pero también es importante aprenderse aquí la conjugación. Y el siguiente, wollen. Wollen, querer. Willst du heute mit mir ins Kino gehen? ¿Quieres ir conmigo al cine hoy? Wollen y können, los 2 verbos modales que son los 2 irregulares pero súper importantes. La siguiente categoría son verbos que usamos mucho para expresar nuestra opinión sobre algún tema. Denken, finden, glauben, wissen. ¿Conoces estos 4 verbos? Denken, pensar. Ich denke, dass Mexiko ein sehr schönes Land ist. Yo pienso que. Ich denke, das con doble S. Finden. Este verbo quiere decir encontrar. En alemán lo usamos mucho para expresar nuestra opinión. Ich finde, dass Mexiko ein sehr schönes Land ist. Glauben.
glauben quiere decir creer. Yo creo que, ich glaube das. Y ahí sigue la frase. Wissen, muy irregular también. Wissen quiere decir saber. Yo sé que, ich weiß das. Ich weiß, dass Mexiko ein sehr schönes Land ist. Yo sé que. Y aquí también la conjugación de la forma de yo, ich weiß. Weiß es la misma palabra, la misma pronunciación, se escribe igual que el color blanco, weiß. Ich weiß, yo sé, y weiß, blanco. Vamos a seguir con la siguiente categoría, que son actividades. Aquí obviamente la lista no acaba. Sin embargo, te quiero compartir algunos verbos que son los más comunes. Por ejemplo, anrufen. Y al mismo tiempo es un verbo más o menos difícil porque es un verbo separable. Llamar a alguien por teléfono. Ich rufe dich an. An, como es un verbo separable, la parte an va hasta el final de la frase. Ich rufe dich an. Hoy en día, la verdad es que ya no hablamos tanto por teléfono, sino muchas veces decimos ich schreibe dir. Te escribo. Ich schreibe dir, porque es más común hoy en día escribir un mensajito por WhatsApp o por Instagram o un correo. Entonces, ich schreibe y luego sigue el dativo. Ich schreibe dir. Con anrufen habíamos visto el acusativo. Ich rufe dich an. Otro verbo que tiene que ver con actividades es el verbo gehen, ir. Eso lo usamos mucho para decir alguna actividad, por ejemplo, el cine. Gehst du heute ins Kino? ¿Vas al cine hoy? Gehst du heute ins Kino? Y los dos verbos que faltan, machen y tun. Son sinónimos, sin embargo, machen, digamos que es un poquito mejor, suena mejor, pero los alemanes nativos, hablantes nativos, usan mucho más tun. Por ejemplo, ich mache meine Hausaufgaben. Hago mis tareas o estoy haciendo mis tareas. Tun también es machen, pero también lo usamos, por ejemplo, para expresar un dolor. Mein Arm tut weh. Por ejemplo, después de la vacuna, mein Arm tut weh. Weh tun, un verbo separable, y tun lo tenemos en muchos verbos separables. Algo hace dolor, tut weh, por ejemplo. Y la última categoría es otros verbos. Estos verbos son muy básicos también, los deberíamos conocer porque se usan mucho, pero no forman parte de ninguna categoría. Por ejemplo, el verbo brauchen, necesitar. Brauchst du mehr Zeit? ¿Necesitas más tiempo? Es muy bueno para hacer preguntas también. Brauchst du noch etwas? ¿Necesitas algo más? Muy útil para el trabajo también esta frase. Otro verbo, bleiben, quedarse. Ojo aquí, porque en español es un verbo reflexivo. Yo me quedo, tú te quedas. En alemán, kein reflexives Verb. Bleiben ist nicht reflexiv. Ich bleibe heute zu Hause. Hoy me quedo en casa. Ich bleibe heute zu Hause. Otro verbo, lassen. Lassen literal quiere decir dejar algo, pero lo usamos también para expresar algo que alguien nos está haciendo a nosotros. Por ejemplo, ich lasse mir die Haare schneiden. Alguien me está cortando a mí el pelo. Yo dejo que alguien me corte el pelo. Es una forma muy común que usamos cuando no estamos haciendo nosotros la acción. Lassen. Liegen es otro verbo muy importante que quiere decir acostarse. Sin embargo, no solo lo usamos en el sentido de acostarse, sino también cuando un objeto está en la mesa, por ejemplo. En español siempre se usa con estar. La pluma está en la mesa. Auf Deutsch, der Stift liegt auf dem Tisch. O sea, la pluma está acostada en la mesa, literal. Y el último verbo, werden.
Con werden expresamos el pasivo, que en alemán es muy importante porque usamos mucho el pasivo. También es un verbo para formar el futuro. Bueno, aún así el futuro casi nunca lo usamos en alemán, pero en teoría sí, werden también existe para el futuro. Si tienes dudas sobre cómo usar estos verbos, la explicación de estos verbos está en la membresía de Go German. Aquí en la descripción te vamos a dejar la liga. Si aún no eres miembro de Go German, te recomiendo mucho inscribirte para ver también la explicación de todos estos verbos, de cómo se usan, cuándo se usan, etc. Bueno, ahora me encantaría saber de ti cuáles son los verbos que tú usas en alemán. Deja aquí una lista de los verbos que tú usas en alemán en los comentarios, porque con eso también los demás van a aprender y tú puedes leer también los comentarios de los demás y así juntos vamos a aprender más verbos. Pero no olvides que estos 22 verbos, diese 22 Verben, son muy importantes. Bis zum nächsten Video. Tschüss!